Buenas noches a todos. En honor al tiempo, entonces iniciamos con nuestro super conversatorio. Desde el Comité Permanente de Educación Médica, le damos la bienvenida al conversatorio Sobreviviendo a las prácticas hospitalarias. Ahora los disertantes se van a estar presentando. Buenas noches para todos, me presento, mi nombre es Amelie Cazón, soy estudiante del quinto año de la Universidad del Pacífico y en honor al tiempo quisiera agradecer también por la oportunidad que nos dan de poder compartir un poquito de nuestra experiencia sobre las prácticas hospitalarias y espero que les sirva a los que aún no se fueron al hospital y a los que ya están, que puedan aplicar algunas de las cosas que compartimos y si quieren pueden contarnos también en algún momento su experiencia. Gracias. Hola, hola, muy buenas tardes, noches a todos. Eh, bueno, estoy bien, ya saben, soy Ariel Aguirre. Espero que este conversatorio, eh, espero que ver sus preguntas y demás, como dijo la compañera, es compartir un poquito nuestra experiencia, nuestras vivencias en cuanto a las prácticas y cómo pudimos y estamos pudiendo sobrevivir a ellas y poder darle algunos consejitos y técnicas de supervivencia que nos hubiera también gustado a nosotros haber conocido antes de afrontarnos a lo que es todo este mundo. Así que había todas sus preguntas y espero que sea de mucho valor para ustedes. Hola a todos, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy la universitaria María Auxiliadora Chaparro, soy de la Universidad Católica de Asunción y estoy demasiado agradecida con todos ustedes por la invitación. Actualmente estoy en el cuarto año, así que no sé si muchos consejos de práctica hospitalaria no tendré, pero sí estoy aprendiendo junto con ustedes. Así que muchas gracias. Súper bien. Entonces, bienvenidos a los tres. Y vamos a arrancar con la primera pregunta que va dirigida a los tres. La pregunta número uno, ¿podrían compartir alguna experiencia personal desafiante durante sus prácticas hospitalarias y cómo lograron superarla? Bueno, creo que yo podría empezar a compartir un poquito acerca de mi experiencia. Y una experiencia personal que tuve al iniciar, nosotros iniciamos el año pasado a irnos al hospital y a tener todas las prácticas en las diferentes áreas. Y en la materia de cirugía, fue nuestra, siempre tenemos prácticas cada semana, y lo que sí, teníamos una prueba en donde nos iban a evaluar y tenemos que hacerle la historia clínica al paciente, hacerle preguntas, después hacerle el examen físico para ver dónde le duele y después eso, decirle a la mesa evaluadora o decirle al doctor que nos va a evaluar. Y lo que sí es que siempre nos tocaron buenos pacientes. Todos los pacientes siempre fueron colaboradores, amables, nos respondían. Si no entendíamos algo, qué sé yo, las personas que no hablan tan bien guaraní, me incluyo, algunas veces igual te traducían y todo eso. Y lo que sí que nos tocó un paciente, yo me recuerdo muy bien, nosotros entramos en la sala, estaba en la tercera cama cerca de la ventana, y le dijimos, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Nosotros queremos hacerle algunas preguntitas. Lo que sí que el paciente tenía su frazada, agarró su frazada y se tapó su cara y él no nos quería hablar. Que no, que le dolía mucho, que no, no quiero, no. Y le dijimos, por favor, necesitamos su apoyo. Y fue la primera vez que nos pasó eso y esa fue una experiencia muy desafiante. Porque en ese momento nosotros teníamos que saber gestionar nuestro tiempo, practicar el relacionamiento médico-paciente y ver cómo hacer para que el Señor pueda ayudarnos. Y cómo nosotros logramos superar eso es intentar convencerle de a poco que nosotros queríamos su apoyo en ese momento. Entonces, lo que tienen que saber más que en el hospital se le pueden presentar diferentes clases de pacientes en todo momento. Hay algunos colaboradores, otros no colaboradores, pero tienen que saber que fortaleciendo la relación médico-paciente en todo momento, eso va a dar fruto después a su tiempo otra vez. Entonces esa fue una de las experiencias desafiantes que tuvimos nosotros al iniciar el hospital.
Bueno, a ver, una de las experiencias personales mías, cuando inicié el año pasado a irme al hospital y demás, si bien en época de pandemia llegué a, al hospital, fui al hospital cardiológico, cubriéndole a un licenciado porque se tomó algunas vacaciones y demás. Entonces, bueno, como era estudiante de medicina y demás, bueno, me invitaron a que vaya a cubrir y demás, para hacer cosas sencillas, rack, recepción, signos vitales y demás. Pero uno de los momentos en los que me pasó la carrera por la cabeza, así, dicen que antes de morir ves tu vida pasar frente a tus ojos. Bueno, cuando tenés ese choque que un médico especialista agarra la carpeta del paciente frente a vos y frente al paciente y te pregunta, bueno, ¿qué tiene este paciente? Me había dicho la doctora. Y en esos, ponele que 1 minuto y medio, me pasó toda la carrera. Tipo, todo lo que, desde mi ingreso a la facultad hasta el día hasta esa noche, me pasó así. Y fue un momento desafiante donde te pones a evaluar qué es realmente lo que estás aprendiendo, aparte de ir aprobando las materias, ir teniendo buenas notas y demás. ¿Cuál es la carga y el valor que tu conocimiento va a brindarle al paciente como una solución? Y ver pasar todos mis semestres y todas las materias que cursé hasta ese momento fue wow. Y, y fue un choque de realidad donde dije, ok, acá tengo que dejar de matarme en sacar buenas notas, solamente meterme mucho en lo que es buenas notas, y enfocarme realmente en que mi conocimiento le sirva al paciente, en poder sacar una buena conclusión, un buen diagnóstico y un buen criterio, o sea, un buen diagnóstico y que todo ese conocimiento guíe mi criterio clínico para poder darle una buena respuesta. En ese momento, a mi supervisor, vamos a decirle, que era el profesional con registro, colega, que me estaba evaluando y me estaba preguntando. Una de las situaciones que se le va a presentar y le va a dar un choque de realidad es cuando el médico que esté a su lado y les evalúe o les pregunte, les diga, ¿y qué tiene el paciente? O, ¿y qué vamos a hacer con él? ¿O qué vamos a hacer con este caso? Ese es un choque de realidad, sinceramente, en el que te das cuenta que tenés que corregir ciertos factores de tu estudio y cosas que no estás estudiando, tendrías que ver en tus ratos libres de cómo complementar un poco y cómo nutrirte un poco más de lo que es esos conocimientos que te van a servir para servir. Y eso. Bueno, una experiencia personal desafiante que yo tuve. Cabe resaltar que yo estoy yendo a mis prácticas hace meses recién. Entonces, comparto mucho con los compañeros que es muy desafiante la parte teórica implementar en tus pacientes, pero para mí el golpe de realidad más fuerte que tuve fue cómo gestionar mis emociones frente al paciente, cómo yo le saludo al paciente, cómo yo puedo no estar toda nerviosa y uno se olvida hasta del saludo porque lo primero que hay que hacer es una historia clínica. Bueno, vos agarras tu hojita, tu historia clínica, sí, tu nombre, señor, y vos te pones a escribir nombre, edad, cama, así, tipo, vas haciendo de forma mecanizada, pero uno no se detiene a pensar ni a mirar cómo comunicarse con el paciente, cómo vos decirle, hola señor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo quiero hacerte una historia clínica, soy tal estudiante, ese desenvolvimiento personal que uno tiene frente al paciente para poder ganarse su confianza y para que él esté a gusto y esté cómodo en medio de su enfermedad para aportar información, es algo muy desafiante. Eso fue un golpe de realidad para mí, porque dije, bueno, está bien, yo puedo estudiar la teoría, puedo estudiar la práctica, puedo venir a leer el libro, puedo saber de forma mecánica, pero ¿y mi parte personal? ¿Y si yo no sé hablarle? ¿Y si yo tengo vergüenza luego de saludarle? ¿Y si yo estoy con mi hojita mirando nomás mi modelo de historia clínica y haciendo, pero yo no me detengo a reunir toda esa información que él me da para poder plasmar en mi historia clínica?
Eso fue un golpe de realidad muy fuerte para mí y sigo pensando que hay que trabajar mucho la parte personal, aparte de lo teórico y lo práctico, ¿verdad? Porque como les digo, todos saben la teoría, uno sabe cómo un IAM se va bien, estudia libros de biología, pero vos cómo sacarle esa información al paciente es muy difícil, como dice la compañera, hay personas que son colaboradoras y otras que no, ¿verdad? Y siempre la confianza que ellos tienen hacia vos, ni por más que seas estudiante, es demasiado importante para toda la información que ellos te proporcionan. Y en consecuencia ir juntando toda la información desordenada que te da el paciente, porque él te dice, me duele mi pie, pero también me duele mi pecho, pero también me operé hace 2 años, pero creo que ordenar las ideas, ordenar los síntomas y todo eso es como muy desafiante y uno cuando va desenvolviéndose frente a él, es como que te tiene más confianza y te dice, bueno, esto me siento así. Una barrera importante también es el idioma. Si no hablan guaraní, si es muy difícil, a veces yo hablo un poquito, pero no hablo bastante, entonces ellos te refieren su enfermedad tal cual, o le decís, sí señor, y entonces de tener hipertensión. Y ahora te quiero hacer tus antecedentes patológicos personales. Y ellos te miran así, ah, y se quedan así, entonces no te proporcionan toda la idea que vos querés saber ni toda la información. Entonces, mi experiencia personal desafiante fue encontrarme con mi persona desenvolviéndose ante los pacientes en medio de su enfermedad. Súper bien, chicos. Ahora, la pregunta número 2 va dirigida a Meli. Dice, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los estudiantes durante las prácticas hospitalarias y cómo podemos superar? Bueno, les comento. Yo, escuchando ahora todo lo que comentaron, y estoy muy de acuerdo con todo lo que dijeron, porque me pasó y creo que a muchos compañeros también nos pasó lo mismo. Entonces, resumiendo, yo creo que serían muchos desafíos, pero puedo decir que son aproximadamente dos. Primero, el hecho de pasar el conocimiento que nosotros adquirimos, porque sabemos todas las patologías, todos los fármacos, todo en la teoría, y pasar ese conocimiento de los libros a la práctica, eso es un desafío. Porque no puedes tener la información solamente ahí en la mente sin aplicar. Entonces, tener la capacidad, tener un rápido razonamiento clínico, ese es un desafío que nosotros vamos adquiriendo con la práctica. No, una persona en el primer día que te vas al hospital y haces tu historia clínica, quizás ni siquiera, como mencionó, quizás ni siquiera podés saber cómo preguntarle al paciente y qué decirle, porque tenés toda la hoja, pero van viendo que después nosotros tipo, vemos a los médicos. Nosotros teníamos un profesor que en una pregunta ya sacaba 5 informaciones del paciente. El profesor le preguntaba, ¿y de dónde sos? Y la paciente le dijo, y yo soy del campo y tal cosa, y ya le contó toda la información que él quería saber. Y a nosotros nos costó muchísimo sacarle una información y el profe con una pregunta ya sacó 5 cosas. Entonces yo creo que esa habilidad para poder hablar y para poder persuadir a los pacientes y pasar el conocimiento de los libros a las personas es uno de los desafíos que nosotros tenemos. También otro desafío que creo que es importante resaltar es cómo obtener la información del paciente, porque tenemos que saber que el paciente no viene al hospital porque quiere. Está viniendo, algunos vienen obligados, algunos vienen que porque alguien le trajo, se desmayó y vino, porque hay muchísimos motivos de consulta, muchísimas clases de pacientes en muchísimas áreas en el hospital. Entonces, el paciente, además de que vino obligado, quizás a veces no está ni siquiera de humor. Entonces, otro desafío es empatizar con el paciente, porque tenemos que entender que si el paciente no quiere colaborar, quizás le está doliendo algo y por eso no nos quiere hablar. O quizás alguien le trató mal en el hospital, obviamente que no somos nosotros, pero otra persona le trató mal y está rematando incluso por nosotros. Entonces, empatizar con el paciente es, o sea, desde mi punto de vista, creo que es súper importante y saber que el paciente no es una patología, porque muchas veces se dice, ya en la cama 3, el paciente de la hernia. No, tipo, no es el paciente que tiene hernia nomás. Es Juan Pérez
que posiblemente su motivo de consulta en ese momento fue hernia, pero se puede tratar y después ya no va a ser más así. Entonces, quizás empatizar con el paciente, llamarles por su nombre y hacerles sentir querido en el hospital, creo que es otra cosa muy importante y un desafío que nosotros, son cosas a las que no nos tenemos que acostumbrar, sino que sacar ese paradigma y tratarles cada vez mejor y eso, creo que es o sea, son dos desafíos que nosotros tenemos que ir mejorando y puliendo como estudiantes también, como practicantes. Súper bien, Ame. Y con respecto a eso que dijiste, busqué una frase que dice, el paciente no solo es un paciente, es el amor de alguien, es el padre de alguien, es la madre de alguien, el hijo de alguien, el amor de la vida de alguien. Entonces tenés toda la razón. Ahora, la pregunta número 3, digo bien, es para Ariel y sería, ¿qué estrategias recomendarías para manejar eficientemente el tiempo durante las prácticas hospitalarias y mantener un equilibrio entre lo que es el estudio y lo que es el descanso? Y este es un tema muy importante porque creo que es una situación muy difícil, ¿verdad? Entonces Ariel nos va a hablar un poco más de esto. Ok, genial, genial. Bueno, les voy a dar unos pequeños consejos, pero complementando un chiquitito a la pregunta anterior que dio la colega, me viene a la cabeza una frase de un maestro, maestro en el área médica y en el área de salud, que siempre que tiene tiempo y tiene oportunidad me dice, cuando debatimos casos clínicos o demás acerca de algunos pacientes, me dijo y se me quedó grabado, el paciente precisamente no es paciente, es padeciente porque padece una enfermedad, una afección, algo que le está sacando del equilibrio. Y al ser padeciente es impaciente porque quiere que se cure lo más rápido posible. Es eso que siempre se me quedó grabado. Entonces sí, hay que verle como más que un paciente, como en sí holísticamente a la persona que está padeciendo esa enfermedad. Y bueno, yendo a la pregunta, si bien, como dijeron, y tienen esa frase cliché de la carrera de medicina, que una vez que te metes no tenés vida, y creo que a esta altura todos se dieron cuenta que no es que no tenemos vida, sino que nuestra vida cambia, nuestros grupos y nuestros horarios, nuestros estilos y costumbres se van adaptando a lo que nos demanda en sí la carrera. Y más cuando das ese paso al mundo y al lado clínico. Eh, Al principio, a mí sinceramente me costó, porque Vicky creo que puede confirmar que soy una de las personas que duerme muy poco y que trata de aguantar las guardias despierto. Entonces, ¿cómo equilibrar la parte de descanso entre el estudio y la parte práctica? Hay que adoptar y hay que adaptar al cronograma, a su calendario, a su semana. Un cronograma de, bueno, tantas horas voy a dedicarle al estudio post prácticas, tantas horas voy a dedicarle al estudio post clases, y en las prácticas en sí en el hospital, algo que aprendí durante la práctica es que en la práctica y en el hospital, en la guardia, no se lee para estar absorbiendo nuevo conocimiento, no, porque es como decir que la guardia va a estar tranquila, tiene ese efecto. Entonces, mi recomendación, aunque cuesta un poco adaptarse, generar esos hábitos de, bueno, voy a estudiar acá 2 horas más y cortar a las 2 horas por más. Yo soy de cerrar por capítulos o por temas que voy estudiando. Bueno, estoy cansado, vine de la guardia, tengo este tiempo y mi cronograma dice, tengo que descansar a tal hora, me quedan 2 horas. Voy a meterle 4 capítulos. 4 capítulos, cierro. Llega a esa hora y cierro. Cierro la última parte y digo, ah, no, viene un capítulo corto, viene un capítulo fácil. Entonces digo, no, porque también tienen que respetarse a ustedes mismos y a su descanso. Es como cuando
decís, no, voy a amanecer y voy a llegar para rendir sin dormir. Y llegas a rendir y el examen es largo, vos te quedás leyendo 5 veces una pregunta que si estuvieses descansado, respondes al instante. Entonces, respeten sus descansos porque en ese descanso fijan el conocimiento que tenían y lo que ya no absorbieron en ese momento no van a absorber más. Porque, bueno, leo para ahora, pero si me preguntan eso de acá a 2 semanas y media, no les voy a poder responder. ¿Por qué? Porque leí en un momento en el que no estaba concentrado, no tenía energía, no estaba enfocado y absorbiendo ese conocimiento. Es como cuando te quedas leyendo toda la noche y decís, estoy leyendo pero ya no estoy más absorbiendo, pero vos seguís leyendo porque querés llegar hasta el último tema. Y ya es una lectura vacía, ya no estás reteniendo información, ya no es una lectura de calidad, ya no es un estudio en sí. Entonces, mi consejo es, háganse de un cronograma y al hacer ese cronograma tomen como una guía y unas pautas para respetarse a sí mismos y a sus tiempos, porque tienen que estar bien, tienen que cuidarse, porque se ven estresados, se ven cansados, trasnochados y se empiezan a enfermar, a bajar las defensas, a presentar alguna que otra dolencia, a empezar a tener migraña, dolor de cabeza todo el día, estar argel, antipático. Entonces, la, plantearse y organizarse con cronogramas, además de que te facilita mucho la vida cuando le tomas como un hábito, también es una forma de respetarte a vos mismo. Ese es mi consejo. Muchísimas gracias, Ari. Ahora la pregunta número 4 va para Ausi y dice, ¿cuál es el consejo principal para mantener la motivación y el enfoque durante las prácticas hospitalarias, especialmente en situaciones difíciles? Y con esto quiero decir que hay momentos que nosotros tenemos la vida universitaria, pero también tenemos nuestra propia vida. ¿Y qué pasa cuando hay algo malo en casa? ¿Qué pasa con la facu? Está mal también. Entonces, ¿cuál es el consejo que tenés, Ausi, para mantener la motivación y el enfoque en estos momentos difíciles? Bueno, hay una frase que siempre me gusta tener en cuenta que dice que la motivación tiene tiempo de caducidad, pero la disciplina no. Entonces, todos tenemos una meta, todos estamos estudiando medicina por algo, todos tenemos aspiraciones diferentes, pero siempre tenemos una meta por la cual hemos empezado a hacer una que otra cosa. Entonces, la motivación no va a estar todos los días, menos en situaciones difíciles. Uno pierde la motivación muy rápido, pueden ser en horas, ya tuviste un mal examen, tu motivación se fue allá. Entonces, igual seguir haciendo las cosas, aunque no estés motivado, es una gran herramienta para seguir hacia el objetivo. Y en situaciones difíciles, yo creo que una virtud muy grande que podemos tener es la resiliencia, porque todos tenemos situaciones difíciles, muchos tenemos escenarios inesperados en nuestra vida a la par que estamos siguiendo la carrera. No todo es la carrera, la carrera, la carrera. Cada uno tiene su práctica hospitalaria, también tiene su vida privada y también tiene el desarrollo personal constante que está haciendo, ya sea en distintos ámbitos, ¿verdad? Entonces, para mí es una gran herramienta ser resiliente porque siempre, siempre hay que estar eh, seguros y saber de que no vamos a poder con todo muchas veces. Eso es categórico. No, yo voy a ser la mejor en esto y esto es mentira. Siempre va a haber situaciones difíciles. También va a ser muy complicado seguir hacia nuestra meta, pero siendo disciplinados yo creo que podemos llegar bien y siempre recordando el por qué hacemos las cosas. Porque si no hay un por qué, voy a hacer nomás de onda.
Vos te pasás haciendo, vos no sabés ni hacia dónde van, ni por qué hacer, vos sabés que tienes que pasar el examen, pero entonces tener una meta establecida, utilizar la disciplina como herramienta de trabajo y ser resiliente ante situaciones difíciles o cambiantes que no estaban dentro de tu, y sí, de tu camino como vos estabas pensando. Eso es para mí lo que yo utilizo para seguir ante cualquier situación difícil o ante cualquier adversidad, ¿verdad? Y hay una frase que me gusta mucho y quería compartir con ustedes. A mí me encantan las frases, que dice, la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Y una frase que le enseñé también a Ame cuando estábamos hablando, ya que ella es de mi facu, somos amigas y todo eso, es que no es un mal día, no es una mala vida, sino que un mal día nomás. Entonces, siempre tenemos que tener la mente positiva y más en nuestra carrera, porque sabemos que es una carrera de resistencia y no de velocidad. Ahora, la siguiente pregunta va justamente para Meli y dice, ¿qué herramientas o técnicas de afrontamiento pueden ser útiles para lidiar con el estrés y la presión durante las prácticas hospitalarias? Bueno, antes de responder esta pregunta quería agregar una frase nomás, porque justo habló de la resiliencia, hablaron de pensar en las metas, y yo me acuerdo muy bien que decía, ¿qué pasa? Era un video hace muchísimo, y decía el video, ¿qué pasa cuando usted no tiene motivación? Y la frase se complementaba y decía, pensá en tus metas todo el tiempo. Y repetía eso, pensá en tus metas todo el tiempo. ¿Estás cansado? Pensá en tu meta todo el tiempo. Y anoté mi pizarra y está ahí, por eso nomás, tipo, me acabé de acordar. Y eso nomás es cuando pierdan la motivación, piensen en dónde quieren llegar. No en el problema que están en ese momento, sino obviamente va a influenciar, pero pensar más allá es lo que le tiene que caracterizar a un estudiante de medicina y más por todo lo que nosotros llevamos. ¿Y cuál sería una herramienta, una técnica para poder afrontar al estrés y a la presión durante las prácticas? Primeramente, para afrontar algo, para afrontar el estrés, para afrontar todo, nosotros tenemos que saber que estamos estresados. Tipo, tenemos que aceptar eso. No es negar, porque si nosotros negamos, decimos, ay, yo no estoy estresada, es cosa de hoy nomás. Yo no estoy bajo presión. Yo muchas veces sé que algunas veces, o sea, sé que algunas veces yo negaba que estaba estresada o que estaba bajo presión, pero se notaba. Porque se nota en la cara de alguien cuando está estresado o cuando está bajo presión. Entonces, lo primero que tienen que hacer es aceptar, bueno, estoy bajo presión en este momento, esta situación me está poniendo en apuros. Y lo segundo es buscarle ayuda. Quizás pueden buscar ayuda de alguien que ya vivió eso, buscar ayuda de sus padres, buscar ayuda de sus amigos, con un amigo de confianza a quien ustedes le puedan decir cuál es su situación de estrés y depresión y pedirle un consejo, porque una persona que no está viendo por eso y está viendo de afuera quizás le pueda ayudar mucho más que ustedes que están en el ojo del huracán, vamos a decir. Entonces, primeramente, aceptar. Segundo, buscar ayuda de alguna persona en que ya pasó por eso. Y tercero, yo personalmente cuando estoy bajo mucho estrés, bajo mucha presión, yo me desconecto de todo. Me desconecto de las redes, me desconecto de mi teléfono. Hay veces tipo, pongo modo avión y digo, bueno, voy a salir afuera y voy a respirar. Voy a caminar un poco, voy a salir a respirar. Y entonces es también desconectarse o intentar separar esa situación que te estaba poniendo bajo presión, respirar hondo, intentar ver cómo solucionar. Porque nosotros podemos ver el vaso o medio lleno o medio vacío. Y cuando estamos viendo medio vacío y ay, no puedo creer, entonces acordarse que ahí está el sobrante que está lleno y que se puede solucionar. Entonces eso creo que serían las herramientas que podemos tener para cuando estamos bajo presión. Hola. A ver, ¿y puedo agregar algo más? Sí, sí, agrega nomás. Eh, Me hace recordar nomás bastante de que nosotros en las prácticas hospitalarias siempre estamos en grupos. No sé si ustedes también son así, tipo tienen su grupito de 8 personas, 7 personas.
en lo posible traten de juntarse con personas que no les sobreestresen y no les den presión en demasía. ¿A qué me Ujú. refiero? Que hay gente muy competitiva y no, yo ya leí todo y 8 temas y 10 temas, no, pero yo lo quiero hacer 40, 50. Y vos si no hiciste, ¿por qué no estudiaste? Y sean realistas con ustedes mismos, cuídense, cuiden la meta que ustedes quieran alcanzar. Cada uno sabe a dónde quiere llegar. Entonces, si el otro te está metiendo presión, estresado, porque la gente es muy competitiva en medicina, y eso es cierto. Nunca nadie te va a decir, wow, qué bien hiciste esto. Wow, vos haces esto. Jamás de los jamases. Hay más gente que te quiere estresar, ellos se estresan. No, yo no dormí 3 horas. ¿Y vos? ¿Y por qué dormiste 8 horas? No, pero yo ya estudié todo el tema y vos no estudiaste todavía para este examen. Este es clásico. Y les digo en serio porque estoy rodeada de gente que mete mucha presión, mucho estrés, no saben muchas veces las dificultades que le causan a las otras personas, que le cuesta estudiar un poquito más, así que rodéense de gente que es compaciente con sus estudios, con su trabajo, que les brinde un ambiente agradable, que sigan la misma meta, que te impulsen más que hacerte caer. Entonces, es muy importante porque en medicina mucho de nuestro rendimiento está ligado a nuestro entorno. Cierto. Entonces, pues, nosotros nunca vamos solos. Hay mucha gente que piensa que ellos son mejores alumnos y ellos van a poder, y ellos, y ellos, y ellos. Entonces, ustedes rodéense de gente que siempre quiera alcanzar sus metas, que sean buenas personas por sobre todo, que no pongan por encima la calificación, pese a lo que pese, no, yo voy a copiar porque yo quiero un 5 no, está bien que sea un 2 bien honesto a que sea un 5 porque te pasaste copiando, porque viste la hora preguntándole a los profes en el examen, etcétera. Entonces, siempre tengan en cuenta eso porque al final del día ustedes venden su imagen. Ustedes como médicos venden su presentación, su conocimiento y ustedes son los que van a traer más pacientes o menos pacientes. Y todos sabemos la teoría, todos vamos a sacar buenas notas, etcétera, pero la diferencia en cada uno está el que realmente aprovechó la carrera y nada, y eso nomás quería aportar, perdón. Lo No, siento. súper bien. Y me encanta. Mm. Aportando un poquito a lo que dijiste, Gabo, sí. Yo también creo que las personas, o sea, tus compañeros de estudio o las personas que te rodean, así mismo porque nosotros somos el reflejo de nuestras 5 personas con las que pasamos más tiempo. Y si se dan cuenta, nosotros pasamos muchísimo más tiempo con nuestros compañeros que incluso con nuestra propia familia ahora. Ahora nosotros pasamos que 8, 9 horas con los compañeros, llegamos a nuestra casa, estamos cansados, les saludamos quizás a, no sé, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestra tía, nos vamos a estudiar, a dormir o a hacer otra cosa y no pasamos más tanto tiempo como antes. Entonces, es cierto, hay que cuidar el círculo y así como también demandamos que los demás quieran ser, o sea, buenos compañeros con nosotros, también nosotros tenemos que intentar siempre ser buena compañía para los demás compañeros y apoyarnos entre todos, que creo que ese es al final el trabajo en equipo en medicina, es súper importante porque igual todos nos vamos otra vez a encontrar en el hospital y todos vamos a ser colegas en el futuro. Entonces me encanta, súper bien también así. Chicas, súper bien, les amo mucho. Ahora, la siguiente pregunta, perdón, es para Ari, que dice, esta pregunta es muy importante. Vamos a ver qué dice Ariel. ¿Qué recomendaciones tienen para cuidar el bienestar físico y mental durante las prácticas hospitalarias? ¿Cómo equilibrar las demandas de las prácticas hospitalarias con otras responsabilidades académicas y también personales? De vuelta, hola, ¿qué tal? Em, la verdad es que sí, va muy relacionada a la pregunta anterior que me tocó. Y aportando un poquitito es complementando la pregunta anterior de la doctora, de la respuesta de la doctora, cómo poder afrontar y cuidar el bienestar físico y mental que tiene que ver con la motivación, con el estrés y demás. Yo creo que si tienen un hábito o un hobby que les guste, tratar de incluir eso en sus momentos de descanso, en sus días, no hay días libres realmente, en sus momentos y horas libres, tratar de dedicarse a lo que realmente aman hacer, además de lo que es la medicina. Dense tiempo para ustedes. Si les gusta ver una película, si les gusta
ir a ver el atardecer, si les gusta ir a tomar un buen café, si les gusta ir a escuchar música, tómense, calendaricen ese tiempo y desconéctense. Es una de las mejores formas para, para poder sobrellevar esos momentos. Por ejemplo, de acá a 2 meses hay un concierto y es de un artista o es la música que me gusta, que comparto, que entonces calendarizo. De acá a 2 meses, ese día va a ser para mí. Voy a compartir con quienes quieran compartir conmigo, pero me voy a tomar el día. Ese día no va a haber medicina, no va a haber problemas familiares, no va a haber problemas personales, no va a haber. Ese día es mío, donde te recargas, donde repones toda esa energía para volver a enfrentar lo que viene después. Entonces, busquen un hobby, adopten a su cronograma. Si les gusta la poesía, descárguense, agarren un cuadernito, una agenda, escriban lo que les salga a la cabeza, lo que no les deja dormir, escriban, les juro que van a encontrar muchas respuestas al pasar al papel esas cosas. Y complementando un poquito también lo que dijo anteriormente la doctora, un consejo que yo les doy a mis amigos de semestres inferiores es que muchos estudiamos nosotros en grupo y dentro del grupo también sí o sí hay alguien que es competitivo y mete esa presión, como dijeron los doctores, y que se quieren juntar un día antes a estudiar para el día del examen siguiente, siendo que en la semana ya estuvieron estudiando. Entonces, ustedes antes de irse a trasnochar en la casa de ese compañero que presta su lugar, su casa para continuar estudiando, hagan una evaluación del 1 al 10, qué tanto me siento preparado yo para rendir al día siguiente. Y yo les digo, si tu respuesta está entre el 7 al 10, personalmente, siendo sincero contigo, no te vayas. Agradecerle mucho, decirle que para la próxima entrega, el próximo proceso te vas. Porque capaz vos tengas fijados ciertos capítulos y cierto conocimiento que tu compañero esté dudando. Entonces se van a poner a estudiar eso que vos ya tenés claro y va a llegar un punto en el que te va a hacer dudar otra vez a vos, de si es que realmente dominas ese tema. Entonces vas a perder tiempo, te vas a estresar el doble porque vas a decir, no llego y lo que estudié no fue suficiente o estudié mal. Entonces, si tu respuesta sincera contigo supera los 6.57 para el 10, quédate a estudiar vos solo en tu casa. Esa es mi recomendación para evitar el estrés, el cansancio y mantengan una vida sana. Hidrátense, por favor, hidrátense. Yo estoy tratando de dejar la Coca-Cola y hagan actividad física, vuelvan a hacer caminatas. Si tienen bicicleta, quítenle el polvo y usen un rato. Vayan a jugar fútbol, o sea, pongan en su horario, vayan a jugar fútbol, 1 hora de fútbol con sus amigos. No les va a matar, no les va a hacer aplazarse, les digo por experiencia. Y, y manténganse activos siempre porque tenemos que predicar con el ejemplo. Porque ¿cómo le vamos a decir a nuestro paciente no haga esto si es que nos ve a nosotros un desastre? Entonces, es más bien eso. Muchísimas gracias, Ari. Y con respecto a eso que dijiste, creo que es muy importante también la organización. Porque si yo me organizo y digo, la próxima semana 3 veces me voy a ir a correr, entonces yo voy a tener ese bienestar físico, tipo voy a cuidar mi salud, pero yo ya me organicé también, porque no es mañana rindo y hoy me voy a correr y no me importa, no quiero estudiar y me voy a correr. Tipo, tenemos que ser organizados y más en la carrera en la que estamos, porque es muy importante. Y otra cosa que quería mencionar entre paréntesis es que Ariel siempre dice hidrátense. Me envía audio y me dice hidrátense y eso es muy importante. Yo quiero agregar algo con respecto a la salud mental. Es que nosotros tendemos a ser muy duros con nosotros mismos muchas veces. Y el consejo que les quiero decir nomás es que no sean tan duros con ustedes.
que como nosotros somos muy flexibles con los demás y decimos, bueno, quizás no tuvo tiempo para estudiar. A veces nosotros mismos tampoco tenemos tiempo para hacer ciertas cosas. Somos demasiado exigentes y nos decimos, bueno, ¿cómo no voy a terminar de estudiar? ¿Cómo no pude haber, no expuse bien? Me retaron, no terminé de leer, no terminé mi resumen que quería terminar. Entonces, hay veces que no se va a llegar siempre, pero no por eso nos tenemos que martirizar y decir que no somos buenos o que no somos buenos estudiantes o que no vamos a llegar a nuestra meta. Eso nomás quería agregar, que no tenemos que ser tan exigentes con nosotros, tampoco muy flexibles para no dejarnos, tampoco en los dos extremos, pero no demasiado exigentes al punto de sentirnos mal por no hacer ciertas cosas. Eso nomás quería agregar. Y algo que estuve pensando cuando dijiste AME también es que una nota no nos define, que no es porque hayamos rendido mal, todo el mundo se acaba. Así Entonces, mismo. complementando lo que dijiste. Bueno, ahora la pregunta número 7 es para Ausi y dice así, ¿cómo podemos aprender de los errores y utilizarlos como oportunidades de crecimiento durante las prácticas hospitalarias? Bueno, creo que una gran herramienta es saber aceptar que vamos a tener errores que muchas veces no queremos aceptar. Queremos creer que todo nos va a salir bien a la primera y no es así. Cometemos errores muchísimos al día, a la hora, al minuto. Pero nunca hay que avergonzarnos de los errores que cometemos, sino que utilizar ese error como una oportunidad de aprender y de ir creciendo como personas, como estudiantes y más que todo no tener miedo a equivocarte, porque muchas cosas no haces, no participas de hacer historias clínicas porque te da vergüenza, te da penita equivocarte y porque tus compañeros se rieron, porque tu profe ya te retó. Entonces, algo que tenemos que saber es que dentro de nuestra carrera nosotros vamos aprendiendo, nosotros estamos formándonos. Igual como especialistas vamos a seguir formándonos, cometiendo errores, pero nunca avergonzarnos de esta situación y aprender a aceptar que no vamos a ser los mejores siempre, que no vamos a tener todas las respuestas correctas siempre, sino que ser compasivo con uno mismo y, bueno, me equivoqué, sí, me retaron y, y voy siguiendo mejorando, ¿verdad? Siempre y cuando no le daña a la otra persona. Yo soy de las que prefiero decir no sé cuando no sé algo. No me voy a poner a pilotear ahí, famoso. Yo simplemente digo no sé, me callo, si me quieren retar, me retan. Eh, pero bueno, prefiero decir no sé cuando no puedo estar respondiendo, no sé alguna cosa. Y siempre y cuando yo voy a hacer algo que no está dentro de mi conocimiento y puedo causarle algo a la otra persona, eh, puede ser un error muy grave. Entonces, es mejor nomás aprender bien la teoría, ver cómo tus profes hacen, seguir intentando siempre y cuando uno le vayas a dañar a la otra persona. Entonces, creo que eso. Pero sí, hay que saber hay que aprender a equivocarse y no avergonzarse de equivocarse. Eso. Súper bien, Nausi. Entonces hay que aprender a equivocarse. Súper bien, muchísimas gracias. Ahora la pregunta número 8 es para Ame y dice, ¿cómo podemos enfrentar el miedo o la inseguridad que a menudo surgen al enfrentarnos a situaciones médicas desafiantes durante las prácticas hospitalarias? Bueno, cómo nosotros podemos enfrentar el miedo, las inseguridades. Yo creo que el miedo a lo desconocido siempre va a estar. El miedo a hacer mal un procedimiento, a no saber qué responder, a no saber cómo hacer un tratamiento, o esa inseguridad, o esa duda de, ¿será que estoy diciendo bien? ¿Será que está bien lo que estoy haciendo? ¿O hice bien o correcto mi diagnóstico? Siempre puede surgir eso en un estudiante de medicina. Y es todo un desafío, porque está jugando directamente con el conocimiento que estamos teniendo, y eso se puede presentar. Y más durante la práctica con el paciente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos a cargo a un paciente y nosotros no sabemos qué hacer,
Una vez un doctor, o no sé si era un doctor o una doctora, nos dio este consejo y es que cuando vos no sabes algo, pedirle ayuda a alguien que sí sabe. Si tenés un paciente ahí en tus manos y su vida depende de eso y vos no sabes qué hacer, no te hagas el yillacuá, el más vale de, ay, voy a intentar, sé que como dijo Ausi, mejor es decir no sé y pedirle ayuda a alguien que sí sabe. Nosotros tenemos un profe que dice, bueno, le voy a llamar a alguien que sí sabe y le voy a pedir un consejo de qué hacer con este paciente. Eso es mucho más productivo que intentar deducir en el momento o hacerle algún procedimiento que no corresponda al paciente. Porque al final el objetivo principal es buscar el bien del paciente. Y si el bien del paciente es aceptar ayuda de los demás, nosotros tenemos que aceptar ayuda. Y creo que enfrentar el miedo básicamente es eso. Y trabajar con alguien. Tener un equipo con quien trabajar, intentar no hacer todo solos nosotros, porque en el hospital es un conjunto de personas que buscan el bienestar de un paciente, no es yo como yo médica voy a buscar solamente el bienestar porque soy la mejor, no, no es así, sino que vos trabajas en equipo con la enfermera, con el otro residente, con otro médico, con otras especialidades, le derivas al nefrólogo, al cardiólogo, no es que vos como médica haces su diagnóstico de cardiología, de todito, sino que es trabajar en equipo porque al final el objetivo es el bienestar del paciente. Creo que eso sería como enfrentar el miedo. Superame. Y miedo, siempre yo creo que va a haber. Siempre vamos a tener miedo a eso que no sabemos cómo va a ser. Pero lo importante es no ser esas personas que se quedan con el miedo y ya está, se rinden, sino que superar ese miedo, tratar de ir igual con el miedo. Y eso. Ahora la pregunta número 9 es para Ari, que dice, ¿qué estrategias o consejos tienen para mantenerse motivados y apasionados por la medicina durante las prácticas hospitalarias, especialmente en esos momentos difíciles? Qué gran pregunta realmente. Y a esta pregunta, a este momento me viene una experiencia hospitalaria cuando me habían deseado que tenga una muy buena guardia, una guardia muy tranquila. Y yo había llegado al hospital a las 7 de la tarde. Y para las 11:30 hubieron, si mal no recuerdo, 4 óbitos. Fue una guardia llena de paros cardíacos que no salieron y de pacientes que vinieron con politraumas que ya sabías que iban a irse. Y yo para la medianoche quería sacarme mi uniforme, quería ducharme, quería irme a dormir, no quería saber, no quería estar más en el hospital. Me fui a cenar, cuando se compensó la guardia, volví al hospital y dije, hay que terminar este turno, hay que terminar. En ese momento sentís que la guardia está muy pesada, sentís que el ambiente es muy pesado, sentís que en verdad no podés con todo, porque no podés con todo, porque hay destinos que ya están establecidos. Y cómo sacar otra vez esa motivación, esa fuerza para llegar a la entrega de guardia y a la recorrida, es ver otra vez todo el panorama, ver todas las salas, ver todo el pasillo, ver a los pacientes que siguen peleando, que están en críticos, a los pacientes ambulatorios que vinieron por algo que se les podía complicar, pero que se van aliviados y que te agradecen. Ese gesto de decirte muy buenas noches, doctor, muy buenas noches, que tengan un buen resto de guardia o que tengan una buena noche, de parte del paciente que se está yendo, no sé por qué, pero te recarga, te da ese envión anímico otra vez y esa fuerza que te faltó. Y una vez que el paciente te da ese gracias que le nace del fondo del alivio, de la paz y la tranquilidad que le pudiste proveer con tu conocimiento, con la práctica, creo que
que te da la energía para volver otra vez. Y si no te vas del hospital para afrontar otras 12 horas, otras 24 horas. Bien sabiendo que lo que pasó, pasó. Es volver a enfocarse en el motivo, en el objetivo en sí, como dijo la doctora, pensar pensar en el objetivo, volver a pensar en cuál es la finalidad de que vos estés ahí, de que vos tengas ese uniforme, tengas esa bata y agarres otra vez la plancheta y te acerques otra vez a un nuevo paciente y le digas, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? ¿Qué le trae? Sacarle los signos vitales y empezar otra vez. Creo que darse esa pausa y volver a recargarse de por qué eligieron, de por qué vuelven a siempre elegir, porque creo que a esta altura mis colegas me van a confirmar, no vamos a elegir otra carrera que no sea medicina. Si me llevan 4 años atrás, otra vez, con todo lo que ya sé, con todo lo que ya viví, volvería a elegir medicina, atravesando todo lo que atravesé. Entonces, creo que es volver a enfocarse y pensar siempre en el objetivo final, que es el de servir, y de que nuestro conocimiento, nuestra energía, nuestro tiempo y nuestra fuerza sirva para aliviarle, en el mejor de los casos, curarle, y para que pueda volver esa persona con su hijo, con su mamá, con su familia, a compartir otra vez, otra cena, otra película, otra peña, otra farra. Creo que eso es lo que te mantiene otra vez motivado en lo que es la carrera. Yes. No sé si las doctoras quieren complementar qué es lo que les motiva también. Muchísimas gracias, Ari. No sé si Ame o Ausi quieren hablar un poquito de esto o pasamos a la última pregunta. ¿Puedo complementar un chiquitito? Nada, quería decir nomás que creo que es una oportunidad excelente para darse cuenta de si te gusta o no medicina en la práctica hospitalaria. Ahí es tu contacto con el mundo real de la carrera que elegiste. Y muchos salen de medicina estando en cuarto, tercero, cuando van empezando las prácticas, y muchos reafirman su decisión, ¿verdad? Entonces, creo que una excelente oportunidad para darse cuenta si te gusta, si estás dispuesta a llevar esto como un estilo de vida, es la práctica hospitalaria. Si estás dispuesto a mejorar por las personas que están enfermas, eso es tipo el desafío y ir desarrollando tu pensamiento crítico y demás. Y solo eso quería agregar. Muy, muy bien lo que dijo todo Ari. Muy interesante. Muchísimas gracias, Ausi. Y justamente ahora la última pregunta, la pregunta número 10 es para Ausi, ¿verdad? Y dice, ¿cuál fue la lección más valiosa que aprendieron durante sus propias prácticas hospitalarias y cómo van a aplicar en su carrera profesional? Wow. Y es una pregunta bastante interesante y creo que una sola respuesta no hay. Creo que todos los días se aprende algo valioso para la carrera. Pero como dije al principio en mi primera pregunta, lo que sí o sí quiero aplicar en mi carrera profesional y a partir de ahora ya no soltar eso es la comunicación y la relación médico-paciente, que se da algunas veces en las cátedras de la facultad como, sí, como que no da gusto, güey. Pero es tan importante y tan desafiante en ese momento, cuando vos estás parado ahí enfrente, vos tenés que sacar la información, vos tenés que ser agradable, y por más que vos estás teniendo un mal día, o no sabes ni cómo entrarle a la persona, desarrollar tus habilidades eh, personales para vos poder comunicarte con la otra persona, para poder juntar esa información y vos poder llegar a un correcto diagnóstico, como dijo el compañero Ariel. Creo que eso es la lección hasta ahora que más llevo en cuenta, porque como dije, la teoría todos podemos sentarnos a leer. Los profesores te enseñan todos los síntomas, signos de cada patología, de los síndromes, etcétera. Pero el desarrollo personal que nadie te dice, que nadie te inculca, que nadie hace énfasis en eso, creo que es
la herramienta más valiosa que tenemos todos los estudiantes de medicina que alguna vez vamos a ser médicos. Porque nosotros aliviamos al hablar, nosotros recaudamos información al hablar, nosotros diagnosticamos simplemente preguntando cosas y como dice un profesor mío, somos grandes investigadores de esa persona. Nosotros sacamos toda la información referente a él, a su patología, qué siente, cómo siente, cuándo sintió, etcétera. Entonces, creo que eso es algo que quiero hacer énfasis y quiero que la gente se dé cuenta también que no es solamente la parte teórica y la parte práctica, sino también el desarrollo personal y, y enfocarse también en eso. Eso creo que es la lección más valiosa que aprendí durante mis prácticas hasta ahora. No sé si Ame o Ari quieren decir algo también con respecto a esta pregunta, ¿verdad? Ya que fue la última pregunta, no sé si quieren decir o agregar algo a lo que dijo Ausi. Yo quisiera agregar que para ser un buen médico, primero nosotros tenemos que ser buenas personas. Creo que esa es la lección más valiosa que creo que tenemos que recordar siempre, que todo lo bueno que nosotros sembramos mientras tratamos bien al paciente, eso va a dar su fruto en el que el paciente salga, como nos estaba comentando el doctor. Entonces, todo lo bueno que hacemos al paciente y a los demás, ¿verdad? Siempre va a dar un fruto. Y creo que también algunas lecciones valiosas son en formar nuestro carácter, como mencionaron, aprender a gestionar el tiempo, cosa que no nos enseñan, pero aprendemos a gestionar a la fuerza, y cómo sobrellevar las adversidades que se nos presentan y no mezclar todo el trabajo que nosotros tenemos, porque trabajamos con personas, no trabajamos con máquinas, no trabajamos con, no sé, la computadora, la tablet, sino que trabajamos con seres humanos que sienten y que necesitan ser apoyados y, lo más importante, ser sanados. Entonces, eso creo que es la lección más valiosa según también mi punto de vista, complementando a lo que dijo Ausi. Quisiera también dar mi granito de arena en cuanto a este punto. Em, Algo valioso que aprendí en las prácticas hospitalarias es que tenés que ser sincero contigo mismo, que en el momento que llegas a la parte clínica, llevas sobre tus hombros tu imagen, no llevas sobre tus hombros tus notas, porque el paciente no te va a preguntar cuánto hiciste en fármaco, no te va a preguntar cuánto hiciste en... El paciente quiere que le alivies y si pudiste lograr eso, sos el mejor médico que existe. Y si empezaste a dudar frente a él y demás, perdiste la confianza de ese paciente. Entonces, lo que yo aprendí es, uno, a ser sincero conmigo mismo en cuanto a lo que no manejo, a lo que no sé, buscar ayuda con alguien que sí sabe. Y segundo, siempre hay más para seguir leyendo, para seguir aprendiendo. Y tercero, así como nosotros le pasamos esa información a los pacientes, acuérdense que tienen ustedes generaciones que siguen y que vienen detrás de ustedes. Y para lo que sirve este conversatorio y para lo que siguen las ponencias es para compartir ese conocimiento con colegas, para que tengan las habilidades que nosotros fuimos adoptando a la fuerza o con el tiempo, porque van a ser nuestros colegas. Y en algún momento vamos a cruzarnos con ellos, vamos a estar en la misma guardia y la guardia se va a bollear en el peor de los casos. Entonces, vos por saber todo vas a querer hacer y demás. Pero yo tengo la visión de que le comparto a Ame mis conocimientos y nos encontramos, o a Ausi también, y nos encontramos en la guardia y conocemos mucho. Entonces sé que la guardia va a estar compensada porque cada uno va a poder delegarse a la carga de los pacientes. Porque yo voy a confiar en que lo que ella sabe está bien y va a velar por la salud y por el bienestar del paciente. Y no es que yo porque digo, ah, no, yo sé esto y no quiero compartir con ella porque no, esto me hace, no, porque esa no es la finalidad. Entonces, compartan sus conocimientos, transmitan, eduquen y enseñen con lo que van aprendiendo porque les va a servir. Uno, también para fijar más ese conocimiento y dos, para mantenerles motivados y para
tener mayor apoyo, contención y demás en el momento que tengamos que enfrentarnos a situaciones de mucha demanda, de mucho estrés, y saber que tenemos a nuestro lado alguien en quien podemos confiar, en alguien que le va a hacer bien al paciente y no le va a perjudicar. Entonces, eso es otra cosa que aprendí. Y como dijo también la doctora en su momento, yo, por ejemplo, a mí me encanta la parte cardiológica, pero ponerle que a mí le gusta la parte de neuro y me viene un paciente con algunas complejidades neurológicas, voy a tener que delegar, voy a tener que derivarle. O sea, no voy a caer en la impericia y la imprudencia de, ah, no, porque es mi paciente y yo quiero atenderle, yo quiero, empiezo a ejecutar acciones que le van a terminar perjudicando. Entonces, si yo le pude compartir cosas de cardiología a AME y ella me pudo compartir cosas neuro, nos complementamos en el servicio, entonces damos lo mejor para lo que sea la guardia. Y eso. ¿Puedo complementar un chiquitito algo? Como un Sí, consejo que hubiese querido escuchar y saber es que siempre cuiden su reputación ya desde estudiantes, porque la gente lleva en cuenta siempre eso. Tus compañeros te van a sabotear el día de mañana. eh, entonces, acuérdense que todos vamos a ser colegas y todos vamos a saber a quién derivar y a quién no. Quién, quién cuida su reputación durante la universidad, porque mucha gente piensa que, ah, no, yo ahora voy a hacer esto y cuando sea profesional nomás yo voy a cuidar estos detalles. Pero no es así. Siempre tengan presente y sean honestos con ustedes mismos y, y nada, que cuiden su reputación, sean honestos, sigan estudiando, sigan dándolo todo, nunca vamos a poder abarcar todas las cosas, pero saber autofelicitarnos también es muy importante, porque las otras personas capaz y no ven todos los esfuerzos que vos haces, ni nadie va a venir a decirte, ah, sos muy guapo, estás haciendo esto y esto, pero uno tiene que darse cuenta del esfuerzo que dio en el día, en la semana, en el mes, en el año y durante la carrera. Eso nomás quería aportar. Yo creo que este conversatorio fue todo lo que necesitábamos escuchar, en serio. Desde el Comité Permanente de Educación Médica les damos las gracias a Amelie, a Auxiliadora y a Ariel por prenderse y decir que sí. Gracias por decir que sí y también gracias a todos los participantes. Quería decir algo importante. Yo le conozco a Ariel, le conozco a Meli y le conozco a Ausi, ¿verdad? Y quería decirles nomás que de verdad yo les admiro y les quiero muchísimo. En serio, siempre necesitamos que alguien nos diga que estamos haciendo las cosas bien. Y realmente ustedes son un ejemplo para muchos, son un ejemplo para mí. Y en serio, gracias por decir que sí, gracias por prenderse, animarse, gracias por estar acá con nosotros, ¿verdad? Entonces, eso. Y gracias a todos los participantes. Ahora vamos a estar pasando el link para que llenen el formulario para la asistencia y su certificado. Y muchísimas gracias una vez más. Estoy muy feliz, yo soy muy emotiva y lloré todo por ella, pero les quiero mucho. Y eso vamos a estar hablando nosotros después. Y eso es todo. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención. Ay, no, para agradecerte públicamente también. Tipo, gracias a todos. Están rompiendo la barrera clásica de universidades. Entonces, demasiado les agradezco haber estado con grandes compañeros como Ariel, Amelie. Y gracias, Vicky. En serio, gracias por la oportunidad y nada, la pasé increíble. Así que para todos, muchísimas gracias por ver nuestro conversatorio. También muchas gracias, Vicky, por la invitación, por la oportunidad. Me parece súper enriquecedor este tipo de espacios. Espero que tipo, sigan participando de esto, porque en su momento yo cuando estaba iniciando la carrera no tenía esto. Y veo que son muy activos en el chat de YouTube. Así que muchas gracias también a ustedes por sumarse a esta iniciativa, a compartir su tiempo, a escucharnos. Espero con estas grandes colegas en algún momento cruzarnos por los hospitales
Claro que porque sí. desde ya me cayeron súper genial, súper bien y creo que la guardia va a ser el boom con ustedes. Me encanta. Muchísimas gracias en serio también por la oportunidad de poder compartir nuestra experiencia. Y si alguien en algún momento necesita consejos, ayuda, ya saben a quién acudir. Y eso, tenemos las puertas abiertas para todos. Una vez más, muchísimas gracias y no se olviden de completar el link de asistencia, porfa. Les quiero. Hasta otra charla.